compartirle un consejo de la palabra, amén, que lo he titulado cierra la ventana de la distracción. Diga conmigo, cierra la ventana de la distracción. Amén. En esta noche te quiero leer en Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. Nos reunimos con los creyentes locales para participar en la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el siguiente día, siguió hablando y hablaba y hablaba. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo ya hablaba y un joven llamado Eutico, que estaba sentado al borde de la ventana, le dio mucho sueño. ¿Le dio mucho qué? Sueño. Le dio mucho sueño. Y finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó y se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor, comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Amén. Como nos podemos fijar acá, Pablo se encontraba reunido con los cristianos, con los discípulos, en el aposento alto. Estaba reunido con ellos. Esa noche iba a cenar, a partir el pan con ellos. Pero antes de cenar, yo me imagino que Pablo los reunió 7, 8, 6 de la tarde, ya que estas eran las costumbres de ellos, cenar temprano. Y dice la Biblia que Pablo hablaba y hablaba, o sea, estaba predicándoles, estaba enseñándoles a los discípulos. Y fue tanto lo que se alargó, que dice la Biblia que había un joven llamado Eutico, diga conmigo, Eutico, que dice la Biblia que a lo mejor se fastidió, se aburrió y se fue a una ventana. Y sentado en el borde de la ventana se durmió, cayó y se mató. Yo quiero darte rápido unos factores del Eutico de hoy en día, porque es que hay cristianos que son como Eutico. Y estos factores son los siguientes. Diga conmigo, número 1, se aburrió. Número 2, se alejó. Número 3, se distrajo. Número 4, se confió. Número 5, se descuidó. Y número 6, se cayó. Parecen tantos factores que influyeron, pero que hoy en día son una realidad en muchos cristianos. Incluso déjeme decir que hoy en día hay cristianos como Eutico. ¿Por qué? Porque en un momento de tu vida sientes que el Espíritu Santo te está tocando, te está llenando. Estás en ese momento de tu vida donde el Espíritu de Dios, tuviste el primer amor, como dice la canción. Tuviste el primer amor, te llenaste del Espíritu Santo, Dios te usó, Dios te reveló cosas. Pero llega un momento donde empiezas a ser simple. ¿Sabe por qué llega el aburrimiento? En las relaciones llega el aburrimiento porque se vuelve monótona, porque se vuelve simple, porque no hay una pasión para hacer lo que están haciendo. Entonces, en lo espiritual también pasa. Cuando nosotros nos distraemos, cuando nosotros nos desenfocamos, llega el aburrimiento. Y como cristianos simples, escucha bien la palabra, como cristianos simples, nos puede pasar que nos llegamos a aburrir. La palabra de Dios dice, mira que el que esté firme, que no caiga. Dice la Biblia, ¿no? Pero a través del aburrimiento empiezan a alejarse. Empezó Eutico a alejarse del grupo. Empezó Eutico a alejarse de donde estaba la palabra. A lo mejor Eutico estaba en la primera fila y haciéndose loco fue a tomar agua y después se sentó en el medio. Al rato, como ya se sentía cansado, como ya se sentía sentó en la parte de atrás. Y poco a poco Eutico se fue alejando de la presencia de Dios. Poco a poco cristianos que se van alejando de la oración. Poco a poco cristianos que se van alejando de la lectura de la palabra. Poco a poco cristianos que se van alejando de la búsqueda íntima del Señor. No solamente se alejó. Y aquí es donde viene la ventana. Entra la ventana. Dile al que está a tu lado, la ventana. Y es que la ventana puede, para muchos, en muchos casos puede ser una salvación.
Porque si tú estás en un lugar que se está incendiando, una ventana puede ser una salvación, pero también una ventana puede ser una distracción, como el caso de Eutico. Pero muchas de las ventanas a veces son amigos, a veces son familiares, a veces son las redes sociales, a veces el trabajo, a veces son la pareja. Tantas ventanas de distracción que puede haber. Y es que Eutico se sentó en la ventana y se acercó a la ventana y él dijo, uy no, allá donde está Pablo no sé, ya me aburrí, me siento cansado. A lo mejor Eutico pasó todo el día trabajando, pasó todo el día haciendo una labor que esto le demandaba energía y estaba muy cansado. Y Eutico se sentó en la ventana. Y usted sabe que sentarse en una ventana de 3 pisos, en un lugar de 3 pisos, aposento alto, en una ventana, el fresquito, hey hermano, estás cansado, vas a sentir la brisa en tu cara, te va a empezar a dar sueño. Y este hombre empezó, dice la Biblia, que empezó a dormitar. Y empezó a dormitar. Y así hay muchos cristianos que por descuidarse, que por alejarse, por el aburrimiento, empiezan a dormitar el evangelio. Empiezan a dormitar. La Biblia me refleja que Dios está ahí constantemente esperando a que tú te acerques, porque Él quiere hablarte. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuando Dios me quiere hablar? ¿Cómo saber yo que esta ventana que se me está abriendo? Déjeme decirle algo rápido. Hay ventanas que se abren que parecen de bendición. Y muchas veces accedemos a la ventana pensando que es de Dios cuando no era de Dios. ¿Y cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? Cuando tenemos una comunión íntima con Él. Este hombre se distrajo por la ventana. Y aquí es cuando llega la confianza en ese momento. Pero no una confianza buena. Porque él no se confió de una buena manera. Él se confió pensando que la situación estaba bajo su control y no del control de Dios. Cuando uno se confía, quiere decir que tus alarmas espirituales bajaron. Quiere decir que tus alarmas como ser humano bajaron. Cuando una persona es desconfiada, quiere decir que sus alarmas, sus emociones están atentas a lo que puedan pasar. Si no, vaya usted a ver un animal salvaje. Un animal salvaje siempre está atento a lo que puede pasar. Un animal siempre está atento y cuidadoso de que su enemigo lo tome como presa. Dice la Biblia que Josué, cuando se le presentó el ángel, rápidamente desenvainó su espada y dijo, identifícate, ¿quién eres? Quiere decir que Josué estaba atento. Pero cristiano que no está en una comunión, cristiano que no está metido con el Espíritu de Dios, que no está escuchando atentamente la voz de Dios, sus alarmas bajan. ¿Sabe qué le pasó a Sansón? Sansón, después de ser el verdugo de los filisteos, terminó siendo un juguete de los filisteos. Porque la Biblia dice que los filisteos lo traían y se divertían con él. Dios le había dado un ministerio, Dios le había dado una fuerza para él destruir a los enemigos, y los enemigos los terminaron burlándose de él. Y esto pasó con Eutico. Eutico desvió su mirada del cielo. En ese momento el cielo estaba reflejado en la prédica, porque ellos no solamente estaban predicando, sino estaban adorando y alabando a Dios. Porque si dice la Biblia que estaban hasta medianoche, el fuego que había ahí tenía que estar muy fuerte. ¿Qué pasó después que se descuidó? Se durmió. Yo me imagino que en algún momento, cuando Eutico siente que se está cayendo, ya es muy tarde. Yo me imagino a Eutico que de repente él siente que se cayó y quiso reaccionar, pero ya era muy tarde. Porque es que la gravedad dice que un cuerpo que sube, baja. Y quiere decir que cuando ya se despertó, ya estaba en el aire. No pierdas el tiempo en ventanas de distracción. Dile al que está a tu lado, no pierdas el tiempo en ventanas de distracción. No pierdas el tiempo prestando la atención a lo que el diablo te quiere sembrar en tu corazón. ¿Cómo puede ser posible que todavía hay cristianos que la presencia de Dios está en un lugar y están como si nada, como si el Espíritu Santo no estuviera en ese lugar? ¿Sabe por qué? Porque han abierto puertas de distracción. Cristianos que todavía sienten rencor en su corazón. Y déjame decirte algo, sí, Dios lo puede sanar, pero ¿cuándo vas a tomar la decisión en hacer? Cristianos que están cambiando una hora de oración, 2 horas de oración, la Biblia, la búsqueda del Espíritu Santo, el Señor, por las redes sociales. Es lamentable lo que está pasando en la iglesia. Y la Biblia dice que esto tiene que acontecer. Pero déjame decirte algo, que no acontezca en ti. Porque la Biblia dice que nosotros somos sal y luz de la tierra.
y nos ha llamado para predicar el Evangelio. Nosotros debemos ser sal y luz en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Pero también déjame decirte algo, que no todo terminó aquí. Porque es que la Biblia dice que cuando Eutico está en el piso, el apóstol baja rápido del aposento y lo toma entre sus brazos. Y aquí es donde entra el Señor. Hay muchas veces donde podemos caer. Y déjame decirte algo, si en este momento sabes en tu corazón que has caído, dile conmigo: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Eutico recibió una oportunidad de misericordia. Eutico recibió la misericordia de Dios. Porque ¿quién obligaba a Dios a perdonarlo? ¿O quién obligaba a Dios a devolverle la vida? Eutico murió por un descuido. Y Dios permitió que a lo mejor él en su vida no volviera a cometer un descuido. ¿Sabe? Hay cristianos que van por la vida: me tropiezo, no importa, me levanto. Me tropiezo, no importa, me levanto. Y sabe que están ignorando que el diablo todos los días está buscando una forma para destruirte. Y va a haber una caída donde no te vas a poder levantar. Y se te va a hacer difícil. Porque es que esto se ha vuelto rutina en tu vida. La Biblia dice que cuando un espíritu deja la casa, pero la casa vuelve a quedar vacía, este regresa y viene con 7 más. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuántas veces tu casa ha quedado vacía? En esta noche es tiempo de mirar hacia el cielo y dejar de mirar la ventana de distracción.